Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual Yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias Yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. To explore full Yoruba stories, Ifa teachings, and ancestral wisdom, visit our website, www.ifastories.com. Step into the sacred path for more resources and information. Como Runmila dejó el mundo. Gudugudu abohuk berejde, oyubaba alueta gudugudu. Ologbon ko takoko omi omoran, komoye yekbe ile, ala rarara, emobibi alegbek pekun. Aje kuruhakarani moruko ere, odifafun, rumalababa, sawolosi, agberri, kuntiñin. El tambor de cara ancha, el agua usada para bañarse en la casa de baño, se derrama por sus paredes y el piso. Ningún hombre es lo suficientemente sabio como para contar todos los granos de arena de la tierra. Nadie viaja lo suficientemente lejos como para medir su tamaño completo. Quien come frijoles, rasupó y mollín, conoce el apodo secreto de los frijoles. Estos fueron los awose que hicieron adivinación para Runmila cuando él se preparaba para regresar al cielo a través del mar. Cuando partía hacia el mar, Kun, sus seguidores le preguntaron: ¿Ahora nos dejas para siempre? ¿A quién llamaremos padre? Él les dijo que podían referirse a quien quisieran como su benefactor, como su padre. Había decidido regresar al cielo y no volver más al mundo en forma física. Sin embargo, dijo que enviaría los instrumentos sagrados a través del árbol de la vida, la palma sagrada, por medio del cual siempre les hablaría.